Gonzalo? Sí, Primero por las lesiones. sí. Sí, Oscar está bien. De hecho, ayer parte de la recuperación, pero entrenó con los arqueros bien. Drey ya está en la última etapa de la recuperación. Creo que en poco tiempo ya lo vamos a tener trabajando con el grupo. Y tanto Gonzalo como Yannick y David Ruiz, que son los tres que vienen lesionados de más tiempo antes del Mundial de Clubes, ya empezaron a entrenar con el grupo. Obviamente que estuvieron un tiempo bastante sin jugar. Lo único que le estaría faltando un poco de ritmo de entrenamientos porque bueno, han estado mucho tiempo parados, pero ya están, esperemos ya en los próximos partidos, sobre todo, no te digo pero sí quizás mirando a la gira de Cincinnati y Red Bull, poder contar con ellos. Y bueno, en el caso de las rotaciones de Leo, iremos viendo qué es lo que nos conviene, claramente siempre hablándolo con él, que al final no solamente es un tema de la rotación de Leo, sino también sobre todo de los jugadores más grandes, ir viendo cómo se van sintiendo por la carga de partidos. ¿Y él se siente bien? Va 90 minutos, 90 minutos Sí, y él se siente bien. de momento sí. De hecho, bueno, ustedes han visto esta temporada, cada vez que él no ha estado o no se ha sentido eh, en las mejores condiciones, hemos tratado de preservarlo, de cuidarlo. Mientras esté bien y podamos ir gestionándolo, iremos tirando así. Javier, te quería preguntar, en las últimas horas surgió el nombre de Rodrigo de Paul. Te quería preguntar si tenés alguna novedad con eso, si es un futbolista que te gusta para el equipo y por dónde va a ser la búsqueda de refuerzos para la segunda etapa del año. Bueno, mira, de Rodrigo de Paul oficialmente no hay nada. Es un poco, yo también he leído y escuchado lo que ha salido en los medios. Y bueno, en ese sentido siempre digo lo mismo, ser prudente porque es un jugador de otro equipo, de otra institución. No me gusta, obviamente, hablar de jugadores que no pertenecen a nuestro club. Si el día de mañana llegara a pasar algo, no tendría ningún problema en responderte. Como jugador, claramente es un jugador de jerarquía, campeón del mundo, de la selección argentina, que ha jugado muchísimo, o lleva mucho tiempo jugando en Europa. Ese tipo de jugador, obviamente los buenos jugadores siempre nos gustan, pero no te puedo decir más nada porque no sé absolutamente nada. Y en cuanto a los refuerzos, bueno, la dirección deportiva se está encargando de ir viendo de lo que se pueda traer. No te puedo decir mucho más. Javier, hablando de eso, Brian Rodríguez, jugador del América, dijo que Sí. Inter Miami había hablado con él, que Luis Suárez lo había llamado. Ese es uno de los jugadores que tú estabas interesado, que mencionaste antes, que le habías dado a la directiva para... No, yo no di nombres propios porque, digamos, sería medio irresponsable ir con nombres en particular porque también acá hay un tema de la dificultad de fichar por el tema del límite salarial. Sí, eh, se hablan sobre todo de posiciones y bueno, y dentro de esas posiciones hay alternativas, ¿no? Tenés dos o tres alternativas de acuerdo a cómo pueda funcionar lo económico. Con respecto a específicamente lo de Brian Rodríguez, no tengo ni idea. No, yo al menos no he hablado. Javier, quiero preguntarte un poco sobre un duelo que por lo menos a mí me parece muy interesante para el partido de mañana. Es el caso de Jordi Alba y Andy Najar, que para ellos es un jugador que ataca muy bien, tiene muchas asistencias, marca un gol a mitad de semana. ¿Lo ves de esa forma también, como un duelo importante en el partido, Najar-Jordi Alba? Bueno, a ver, yo creo que Nashville es un equipo que físicamente te lleva al límite, un equipo muy parecido a Filadelfia en ese sentido, su manera de atacar, es decir, le gusta atacar con los dos laterales subidos, mucha gente por dentro,
sus extremos van por dentro y tratan de dejarle los carriles laterales para sus laterales. Vamos a tener que tener mucho cuidado, porque bueno, como decía Michel, es un equipo que viene en muy buena forma. Y en cuanto a este duelo en particular, creo que en este tipo de partidos, no digamos, cuando te empezás a imponer en los duelos individuales o en esos enfrentamientos que tenés, es donde empezás sobre todo a balancear el partido para un lado o para el otro. Va a ser uno de los tantos duelos importantes, porque bueno, ellos tienen jugadores, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, que están en muy buena forma y vamos a tener que tener cuidado. Javier, de un jugador en específico, acabamos de hablar con Toto, Sí. Aunque no siempre ha jugado este año, ahora últimamente está jugando, es momento del tico para aprovechar de su oportunidad, pero algo que se le critica, por lo menos de Sí. afuera, es la tendencia de sacar amarillas. En el Mundial de Clubes lo sacan en el primer partido en el medio tiempo para evitar una posible roja, en el partido contra PSG entra y dan amarilla a los segundos. Sé que es parte del juego, sé que es parte del rol de un central, pero es algo que se conversa con él para trabajar. Sí, no, claramente. A ver, está claro que es muy difícil para un jugador defensivo, sobre todo de características defensivas y sobre todo para un central, jugar durante muchos minutos con una amarilla, jugás condicionado. Lo que tratamos de siempre conversar es evitar lo máximo posible cualquier falta, sobre todo en lugares donde, digamos, la del PSG, que vos hablás claramente, es una amarilla que no tiene demasiado sentido, es decir, 3/4 de cancha, allá arriba, ir a buscar. Es decir, ese tipo de amarilla. Después sabemos que claramente los jugadores que tienen un perfil más defensivo suelen jugar más condicionado a esto de poder tener amarilla, pero sí, tratamos de hablarlo porque obviamente es malo para el equipo y es malo para ellos personalmente. Es decir, en el entretiempo de Al-Ahly tuve que sacarlo porque corría riesgo de ser expulsado y entonces terminás condicionándote vos también dentro del equipo a las oportunidades que tengas. Javier, es una racha importantísima, ¿no?, para el equipo, porque se enfrentan rivales de mucho peso en la MLS, sobre todo en la conferencia este, y luego viene el Leagues Cup. En el balance de este tramo, ¿qué tanta importancia le das a que el equipo muestre un buen nivel competitivo, sobre todo considerando que los playoffs estarán a la vuelta de la esquina después? No, para nosotros obviamente es importantísimo seguir manteniendo este nivel y esta manera de competir. Claramente el otro día contra New England los últimos 15, 20 minutos nos costó. Era lógico, venimos con un trajín que no lo ha tenido ningún equipo en la MLS. Somos el equipo que más partidos hemos jugado. Y bueno, ahora tenemos que sobre todo superar estos próximos 3 partidos en una semana nuevamente, donde 2 de ellos son con viaje incluido, donde está también esa dificultad y sobre todo con equipos que están peleando arriba. Pero bueno, no vamos a esquivar a las responsabilidades. La idea es seguir compitiendo de esta manera, saber que van a ser difícil, pero partido a partido ir sacándolo adelante para obviamente ir ya acercándonos a las posibilidades de la clasificación para los playoffs y a partir de ahí llegar de la mejor manera a la otra competición que tenemos ahora a fin de julio, que es League Cup. Pero sinceramente no miramos mucho más allá de lo que es el próximo partido, porque si no te terminás volviendo loco. Son tantos partidos que si querés empezar a diagramar de acá a 2 o 3 semanas no tiene sentido. Entonces nosotros vamos partido a partido tratando de armar el mejor equipo posible, en este caso para mañana, y a partir de ahí ir viendo qué pasa. Yo saqué un buen dato. Sí. Nashville es el equipo con más penales de la Sí. de ganado la más NAD penales. 10. Sí. Es algo que le dices al equipo antes del partido. Bueno, haces mira, el equipo yo tengo claramente, a ver, si es un equipo que tiene muchos penales es porque el último tercio lo ataca demasiado. Es decir, está claro que no es casualidad cuando tenés tantos penales. Después,
está la suerte de que te lo piten o no, ¿no? Pero bueno, sí, es un equipo que claramente de mitad de cancha hacia adelante tiene jugadores muy, muy importantes, con Mukhtar, con su delantero centro, lo que dije, ¿no? Jugadores por banda que también son muy interesantes y sobre todo un equipo muy, muy físico y que hace prevalecer eso. De hecho, en el partido ahora de entre semana de Copa, perdiendo 0-2, terminan remontándolo y terminan ganando de muy buena manera. ¿Estamos? Gracias. Chao, hasta luego. Gracias.